Hola, me da mucho gusto saludarles, agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de estar tomando esta clase, este tema de la semana que es tan importante y tan trascendental en este estudio y en estos tiempos que estamos teniendo de estudio de la palabra. Hablar acerca del perdón, pues es algo que nos bendice cuando somos partícipes de él. Cuando alguien viene y te pide perdón, hay una bendición tan especial de tu parte al sentir que alguien te está considerando y te pide perdón. Pero hoy estamos viendo lo difícil que es el que nosotros podamos otorgar ese perdón. Es decir, no es lo mismo escuchar que alguien te pide perdón a que ahora tú tomes el tiempo para pedir perdón por alguna ofensa que hayas cometido. Y este tiempo de este día de hoy, jueves, cómo personalizar lo que estamos estudiando, esta clase es muy personal y te vas a dar cuenta que está un poco extensa. La clase consta de 7 preguntas que tenemos que ir desarrollando de manera muy sincera. Pero yo quisiera motivarte. Yo quisiera animarte a entender que no se trata de contestar por contestar, que no se trata de llenar las hojas del libro pues solamente por cumplir. Se trata de entender el proceso en el que Dios nos está llevando a valorar la importancia de otorgar de manera voluntaria el perdón que quizá por algún daño que hemos recibido no hemos dado y que es necesario hacerlo. Cuando tú y yo empezamos a tener una relación con Dios, lo primero que reconocemos es que de no haber sido por el perdón de Dios para nosotros, no estuviéramos como hoy estamos. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas y su fidelidad es grande. Por eso es que tú y yo hoy tenemos la bendición y la oportunidad de poder hacer lo mismo con los que están a nuestro alrededor. Y son 7 las preguntas que en esta clase vamos a desarrollar. Te vas a dar cuenta, repito, que no es tan corta como en otras ocasiones. Esta sección de personalízalo es más profunda. Y yo te quiero motivar a que te tomes el tiempo necesario. No tenemos prisa, no tenemos por qué correr, pero sí que lo hagas de una manera muy consciente, que lo hagas entendiendo lo que nos dice el autor para reflexionar. De repente algunas personas pueden pensar que estamos dando mucho énfasis al libro y no es así, estamos dándole énfasis al Espíritu de Dios hablándonos a través de su palabra y estas dinámicas, este estudio están basados en su palabra. Jamás sustituiremos la palabra. Pero si lo que estamos haciendo no tuviese respaldo con la palabra, sería solamente una terapia. Pero no es una terapia, es una confrontación de un análisis personal, que solo el que entiende que ha sido perdonado sabe de lo que se trata. Es decir, si yo soy consciente del perdón de Dios a mi vida, entonces tengo la capacidad de poder practicar el perdón hacia los que me han ofendido. Las preguntas no se trata de que las definamos en este momento, de que las respondamos juntos, pero quiero poner énfasis en ellas, las quiero leer solamente. Cada pregunta, como te digo, tiene algunas dinámicas por resolver. No se responden así solamente como una respuesta simple, sino que te lleva a un ejercicio para que puedas identificar bien de lo que se trata y tener una respuesta más amplia a lo que se está cuestionando. Y son puntos importantes, quise decir preguntas, pero también son porciones importantes de la clase que tenemos que rectificar. Por ejemplo, la primera dice, no hay falta de perdón en mi corazón. De repente creemos que nosotros no tenemos ningún conflicto, que hemos perdonado a todo el mundo, pero nos lleva a este ejercicio a hacer un análisis de
qué tan real es nuestra respuesta. La segunda es, no hay manera de que yo pueda perdonar a esa persona por la ofensa. Fui herido y muy profundamente dañado. Fui herido muy profundamente. Puede ser que estés pasando por un tiempo como esos. ¿Y cómo identificar si en realidad ya he perdonado? Si el daño es demasiado y está muy profundo. Bueno, este ejercicio nos va a ayudar a hacer una evaluación de qué es lo que está sucediendo en nosotros. La tercera, esas personas no merecen ser perdonadas. Probablemente hemos llegado a hacer un juicio propio de creer que quien nos ofendió o quien nos ha ofendido en otro momento no merece que le perdonemos. Y bueno, el que lo pensemos no quiere decir que sea lo correcto. Vamos a ver lo que dice Dios respecto a eso con unas bases importantes de la palabra que nos van a llevar a identificar si estoy en esa posición o no. La cuarta, si lo puedo perdonar, quedará libre. ¿Qué tan fácil te es reconocer la necesidad de perdonar a quien te ofendió para hacerle sentir libre? Para que él sepa que es libre y que no tiene que ver nada contigo. Pues en ocasiones hemos detenido el proceso solamente pensando en que ya lo perdoné y listo. Pero es necesario que examinemos si el perdón que hemos otorgado es conforme a lo que dice la palabra. Número 5, ya perdoné, pero nunca podré olvidar lo que me hicieron. ¿Cuánta gente conocemos o quizá hemos tenido en algún momento de nuestra vida esta posición en cuanto a alguien que nos ofendió? Te perdono, pero lo que me hiciste jamás lo voy a olvidar. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo saber si a lo mejor tú dices, no, yo ya lo olvidé? Pero a través de este ejercicio te darás cuenta si en realidad lo has olvidado o lo has dejado a un lado, pero todavía te sigue trayendo dolor y daño a tu corazón la herida que recibiste. Después el número 6, creo que he perdonado, pero todavía lucho con sentimientos de dolor. ¿Aún te duele el daño que te hicieron? No, yo ya lo olvidé, ya no tengo ningún problema. Alguien dice por ahí que una cicatriz es la señal de una herida. Aquí está la señal, pero ya no hay dolor. Eso lo hace diferente a una herida. La cicatriz ya no duele y la herida sigue doliendo. Tristemente, hoy dentro de la iglesia y dentro de aquellos que hemos tenido una experiencia con Dios, hay muchas personas heridas que Dios ha querido sanar, pero el hecho de no facilitarle al Espíritu Santo que nos redarguye y reconocer las cosas como son, nos ha llevado a mantener una actitud cerrada en no otorgar el perdón. Y esto nos ha traído muchos problemas y nos ha causado raíces de amargura tremenda que dice la Escritura en la carta a los Hebreos, que tengamos cuidado de que una de esas cosas se haga raíces en nuestro corazón, produciendo una amargura que contamine a los que están a nuestro alrededor. Hoy hay personas que no pueden tener una relación dentro de la iglesia de amistad porque recuerdan el daño que otros les hicieron y no pueden perdonar. Siguen guardando ese daño en el corazón. Si todavía nos duele, es porque aún no hemos perdonado. Y también hay unas bases importantes de la Biblia que considerar en este punto 6. Y el último, el 7, no puedo perdonar. Porque se puede dar el caso de algunas personas que por más que estén luchando, por más que quieran hacerlo, no lo pueden hacer. La diferencia del Evangelio y las doctrinas o las filosofías del mundo es que el Evangelio no es para guardarlo aquí o aquí. El Evangelio es para entenderlo y vivirlo. Muchos de nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero hasta ahí detenemos el proceso. Y por eso no terminamos de crecer y no terminamos de madurar, porque ya dimos el paso 1, que es conocer y reconocer. Pero ahora viene el paso 2, que es actuar y obedecer a lo que hoy Dios nos está diciendo. Y entonces es importante que tú y yo seamos sinceros y podamos decir, yo no puedo perdonar. En mi trabajo pastoral, en los tiempos de consejería, es tan común para mí
hablar con hombres que aún siguen teniendo daños desde su niñez, con hermanas que han sido dañadas por gente muy cercanas a ellas, aún hasta por familia próxima a ellas, que sucedieron eventos de muchos años atrás y que todavía los tienen presentes. Matrimonios que viven dañados por situaciones que vivieron en tiempos pasados. Hijos que no olvidan el daño que un padre les ocasionó, o padres que se sienten decepcionados por alguna actitud de sus hijos porque nos cuesta trabajo perdonar. Este es uno de los efectos que produce el pecado y las consecuencias del pecado en una naturaleza caída como la nuestra. Nos cuesta trabajo perdonar, pero hemos tenido el ejemplo máximo de nuestro Señor al ser perdonador con nosotros y al enseñarnos, como dice la carta a los Efesios, que tenemos que ser nosotros imitadores de Él como hijos amados, siendo misericordiosos y perdonadores, así como Él lo ha hecho con nosotros. Tenemos el ejemplo máximo, pero seguimos luchando porque somos de carne. Este ejercicio nos va a ayudar a sensibilizarnos y entender la necesidad tan grande que tenemos de aprender a perdonar, de practicar el perdón como un estilo de vida cuantas veces sea necesario. Ya vimos esto al inicio de la semana. Las veces que sea necesario perdonar, tenemos que perdonar y no permitir que la falta de perdón nos roben la paz y nos impidan el crecimiento que Dios quiere para nosotros. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero darte gracias por el privilegio que me das de poder transmitir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás llevando a entender que tú no nos pides algo que no antes nos hayas dado. Y si nos estás pidiendo practicar el perdón, es porque hemos sido nosotros beneficiados del perdón tuyo. Pero como humanos nos cuesta trabajo y nos resistimos muchas veces porque creemos que es injusto perdonar a quien nos dañó con conciencia o de manera inconsciente. Pero hoy te pido que tu palabra nos lleve a la reflexión y que al hacer este ejercicio con estos 7 puntos por desarrollar, cada uno de los que participen de esta actividad, Señor, puedan ser como yo, confrontados, y podamos escuchar la voz de tu Espíritu haciéndonos entender la necesidad del perdón en nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu nos guíe, nos corrija, nos direccione al camino correcto y que cada día seamos transformados a tu imagen. Esta es nuestra oración. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias por tu fidelidad. Amén. Te invito a que no dejes de asistir a las reuniones que tenemos en la iglesia. Es muy importante que también seamos ministrados como cuerpo. A veces hemos bajado mucho la responsabilidad de estar presentes en las convocatorias espirituales que como iglesia tenemos. Te motivo a que vengas a los tiempos de oración, que te sea posible, que sigas leyendo tu libro, que sigas contestando tu libro, pero que sigas leyendo la palabra de Dios, porque es la única que nos va a llevar a conocer su voluntad y a santificarnos. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigamos adelante, esforcémonos, perseveremos, porque Dios está tratando con nosotros y nos está llevando en un nivel más cercano a donde Él quiere que estemos. Bendiciones y que sigamos adelante juntos, es mi oración.